Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 28 de agosto de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículos del 12 a 13, nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos. No hay nada que esté escondido a la palabra de Dios. Todo está descubierto ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Por eso dejémonos iluminar de la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, sentimos dulce como la miel, porque ya no andamos en tinieblas, sino es la palabra de Dios que nos guía a cada uno de nosotros. Y como dice ya en Filipenses 2:15, ustedes y yo, guiados por la palabra del Señor, obedeciendo, obrando tal como Jesús nos enseña en su Santo Evangelio, ustedes y yo somos como esas antorchas que brillan en un mundo lleno de una densa oscuridad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice ya en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté activa, que esté operante en nosotros, que ejerza su acción. El apóstol Santiago nos dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas, con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23, del versículo 27 al 32, donde Jesús
se dirige a los fariseos, a los escribas, y les llama hipócritas, sepulcros blanqueados, porque son personas que aparentan una religiosidad, aparentan conocer a Dios, mas como dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 29, versículo 13, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces son personas que muchas de las veces como nosotros. Amo al Señor, el Señor es todo para mí, pero al Señor le damos lo mínimo, las sobritas de tiempo que nos queda, eso le damos para dedicarnos a la oración, para dedicarnos a buscar del Señor, para alimentarnos de su palabra. Tenemos tiempo para jugar, para ir a la playa, ir al partido de fútbol, para ir a la barbería, a la peluquería, para todo hay tiempo, al salón de belleza, hay tiempo para todo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, ahí nos parece aburridos y andamos siempre hablando de Dios de la boca para afuera. Mas nuestro corazón está muchas de las veces podrido. ¿De qué nos sirve que seamos unas personas que se miren excelente físicamente si el corazón de uno está podrido interiormente, en el interior de nosotros? Le dice Jesús en el versículo 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Les llama hipócritas porque ahora los fariseos eran una secta de personas que se dedicaban a estudiar la ley de Dios, la Torá. Entonces eran unos conocedores de la Escritura, mas no la practicaban. Por eso Jesús aquí en Mateo capítulo 23 del versículo 21 dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que les dicen, pero no imiten lo que ellos hacen, porque ellos enseñaban la palabra de Dios, pero hacían cosas muy diferentes a lo que ellos decían, a lo que ellos hacían. Y Jesús les llama hipócritas. De hecho, la palabra fariseo quiere decir separado. Entonces eran los fariseos que se separaban incluso del pueblo, porque ellos se creían incluso más importante que los demás. Podemos, por ejemplo, ver allá en Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14, donde Jesús pone el ejemplo del fariseo y el publicano. El fariseo lleno de orgullo va: Señor, te doy las gracias porque yo sí pago el diezmo, yo sí hago esto, no soy como ese publicano que es esto y esto y esto y aquello. Mientras el publicano se golpeaba el pecho y decía: Señor, perdóname que soy un pecador. Y muchas de las veces eso es lo que le pasa a los hermanos separados. Por eso representa mucho a los fariseos de hoy en día, que se creen que no tienen pecado, que se creen más que los demás y que se dedican a insultar a la iglesia de Cristo, a insultar a los católicos. O yo, cuando era católico, el mismo disco rayado de siempre. Hay católicos que cumplen, hay católicos que no cumplen, pero por uno no vamos a generalizar, no vamos nosotros a utilizar cuando nosotros éramos católicos, ni siquiera llevamos a misa, ni siquiera hemos tomado un curso bíblico y hablamos cosas que no sabemos. Nos convertimos en aquellos fariseos orgullosos que se dedican a hablar mal de los demás, a menospreciar a los demás. San Pablo nos dice allá en Filipenses capítulo 2 versículo 3 que no hagamos nada por vanagloria, como para que la gente nos mire. Actitud de los fariseos: para que los miren, para que los quieran más, para que los admiren. Dice en Filipenses 2:3: no hagan nada por vanagloria, sino todo háganlo con humildad, siempre considerándose inferiores a los demás. Porque dice el Señor: el que se humille será enaltecido, y el que se exalce será humillado. Nos dice por allá en San Lucas capítulo 14 del versículo 11 en adelante. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, ustedes y yo jamás debemos de imitar este ejemplo de los fariseos y ser hipócritas, que hablamos de Dios y andamos chismoseando, que hablamos de Dios
y estamos contentos y conformes viviendo en el pecado que vivimos, siendo esclavos del pecado, siendo esclavos de Satanás. Primera Juan 3:8 dice que comete pecado es de Satanás. Y hay personas que decimos que amo a Dios, mas vivimos complaciendo al diablo, a Satanás. No hacemos nada por luchar y salir de aquel pecado que nos agobia. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, el Señor, miren cómo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, de toda podredumbre. Y muchos de nosotros estamos así por fuera. Oh, qué belleza de persona, qué hermoso cuerpo, qué hermoso cabello, qué lindos ojos. Mas el corazón está, dice la palabra de Dios, que está podrido. Y el corazón de nosotros, ahí es donde Dios se fija. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice la palabra de Dios que Dios mira el corazón. Dios no mira la apariencia de la persona, cómo se mira, cuántas lipos se haya hecho. No, Dios mira el corazón de la persona. El corazón de nosotros, eso es lo que Dios mira. Y eso hoy nos dice el Señor, que nuestro corazón está lleno de podredumbre, lleno de envidia, lleno de rabia, lleno de ira, lleno de malas intenciones y de tantas cosas. Y todo eso nos dice en Marcos capítulo 7, del 20 al 23, que todo eso nos mancha y todo eso nos hace impuros. Mas nosotros, cuánto a veces aparentamos comprándonos ropa de marca y haciendo tanta cosa, más cuando nuestra vida espiritual la descuidamos. Nos olvidamos de acercarnos a los sacramentos, nos olvidamos de acercarnos a la mesa del Señor, a recibir a Jesucristo en la Santa Eucaristía, donde está presente el cuerpo, el alma, la divinidad de nuestro Señor. Eso nos olvidamos y nos preocupamos solamente por nosotros, por lo externo, y eso está mal. Y cuando ustedes y yo nos preocupamos por nosotros, por lo externo, por ponernos la mejor ropa, por vestirnos bien, para que la gente nos vea, para que la gente nos digan halagos. Cuando ustedes y yo hacemos eso, Jesús dice que somos, ¿qué? ¿Cómo es que Él dice? Hipócritas, sepulcros blanqueados, que están bellos por fuera, mas por dentro están llenos de podredumbre. Así también vosotros por fuera aparecéis justos, los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad, llenos de hipocresía y llenos de pecado. Así estamos muchas de las veces nosotros, llenos de hipocresía. Decimos hay que amar al Señor y no nos gusta dejar las cosas que a nosotros nos gusta, que nos conviene, dejar esos vicios que nos alejan del Señor. No estamos dispuestos a hacer ese sacrificio, porque es un sacrificio. Y decimos hay que seguir al Señor, y nosotros somos los primeros que no solamente nos alejamos del Señor, sino a los que quieren acercarse. Nosotros somos como aquellos fariseos que Jesús dice allá aquí mismo en el capítulo 23, en el versículo 13, ni nosotros nos acercamos a Dios, ni dejamos que otros se acerquen. Así somos de hipócritas y mediocres nosotros. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Estáis llenos de hipocresía y de pecado. Y muchos de nosotros vivimos mediocremente, medio para agradar a Dios y medio para agradar al que te conté. Medio que sí, medio que no. No nos decidimos. Apocalipsis 3, del 15 al 16 dice, o frío o caliente, los tibios los vomito. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habíamos participado con ellos en la sangre de los profetas. Entonces Jesús les está regañando a los fariseos porque ellos tienen una actitud diferente a la que una
un cristiano debería tener, alguien que conoce a Cristo, que conoce a Dios. Es más, ellos, los padres de ellos les habían matado a los profetas. Ellos van y adornan la tumba de los profetas para tal vez con eso querer remediar. Y Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas, porque la vida del profeta es así. La vida del profeta no es fácil. La vida del profeta es una vida de persecuciones, no es una vida de aplausos. No es que cuando la gente escucha un profeta de Dios, ahora no es un profeta, no es alguien que venga a predecir el futuro. No, donde la profecía es predicar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios con humildad, guardarla con exactitud y transmitirla con fidelidad a Jesucristo. Ese es el don de la profecía. Y eso es lo que hace un verdadero profeta. Anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado, como dice allá en Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 19. Ahora también las persecuciones del profeta. El profeta tiene que pasar por momentos muy difíciles, de persecuciones, incluso de planes que vamos a ver, por ejemplo, al profeta Jeremías, cómo lo intentaban matar. Jeremías capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 19 al 21. Yahvé me hizo saber, y así lo supe. Entonces me descubriste, Yahvé, sus intrigas. Y yo que estaba como cordero manso llevado al matadero, sin saber que intrigaban contra mí. Destruyamos el árbol de su vigor, borrémoslo de la tierra de los vivos, y su nombre no vuelva a mentarse. ¿Por qué? Porque Jeremías les predicaba, porque Jeremías denunciaba el pecado y anunciaba la palabra de Dios. Entonces eso a las personas no les gustaba. Hoy a veces veo juez de los justos, que escrutas los riñones y el corazón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he manifestado mi causa. Y en efecto, así dice Yahvé tocante a los de Anatot, que buscan mi muerte, cuando dicen, no profetices en nombre de Yahvé, y no morirás en nuestras manos. Y a mí me ha pasado eso también, por ejemplo. ¿Cuántos no me han dicho, no hables con la Biblia? O hay algunas personas que les he predicado, han dicho, prefiero, miren, así me han dicho, prefiero seguir en el pecado ignorante antes que tú vengas y me prediques y yo sepa la verdad y tenga ese cargo de conciencia. Entonces, a veces nosotros preferimos hacer morcillas para el diablo, seguirle sirviendo a él, esclavos de él, antes que conocer la verdad y llevar a la luz, dejarnos guiar por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, como nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. Vamos a leer San Lucas capítulo 16, del versículo 14 al 15. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros sois los que os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Entonces, por eso ustedes y yo no debemos de vivir conforme yo pienso, conforme yo siento. Efesios capítulo 5, versículo 10, Efesios capítulo 5, versículo 17.
Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que tenemos que vivir siempre buscando qué es lo bueno, qué es lo santo ante los ojos de Dios, dejándonos guiar de su palabra. Vamos a leer la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 16. De ahí que también por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece activa en vosotros los creyentes. Por eso ustedes y yo, siempre que escuchamos la palabra de Dios, tenemos que acogerla tal cual es, como palabra de Dios, no como un cuentito, una fábula. A ver, ¿qué será que hoy el Señor me va a hablar? Y nos quedamos ahí como como quienes no queremos tomar acción, quienes no queremos poner en práctica la palabra de Dios que aprendemos, porque pensamos que es para los demás y no es para mí. La palabra de Dios es para ti y para mí. Dice Jeremías 23, 29, que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Sino cual es en verdad como palabra de Dios que permanece activa en vosotros los creyentes. Muy importante, los creyentes. Ustedes y yo somos creyentes cuando le creemos a Cristo, cuando la palabra de Dios está activa en nosotros. Y creyones son aquellos que, aunque no esté en la Biblia, le creen a su pastor, porque su pastor dice esto y le creen. Mientras que los creyentes creemos lo que dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compañeros las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que no han seguido a nosotros no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. Versículo 16. Impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. ¿Por qué es importante predicar la palabra de Dios a todos? ¿Para qué? Para que se salven. Para que se salven. No solamente para que escuchen y le entre por una oreja y le salga por la otra. No, sino ¿para qué? Para que se salven. Impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados, pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Entonces nos dice la palabra del Señor que ustedes y yo tenemos que predicar a todos. ¿Para qué? Para que se salven. Tenemos que predicar la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que se salve. El esposo tiene que predicar a la esposa la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se salve. La esposa tiene que predicar la palabra de Dios a los hijos. ¿Para qué? Para que se salve. Tenemos que predicar la palabra de Dios a nuestra familia. ¿Para qué? Para que se salve. Porque sucede que muchos de nosotros también puede que sí hablemos de Dios y con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, a todos menos a los de la casa, menos a los de nuestra familia. Y eso está muy mal. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice que cuando ustedes y yo nos descuidamos, especialmente de nuestra familia, somos como unos renegados de la fe. Entonces tenemos que tener eso muchísimo en cuenta. Y como dice en Ezequiel 3:27, que tenemos que, Ezequiel 3:10, Ezequiel capítulo 3, versículo del 10 al 11, dice que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y obedecerla. Y hablar a los demás. Ezequiel 3:27 dice que unos van a escuchar y otros no van a escuchar. Pero eso no importa. Ustedes y yo vamos a recibir el premio del Señor. ¿Por qué? Por predicar, por sembrar la semilla del reino de los cielos. ¿Cuál es la semilla del reino de los cielos? Lucas capítulo
8, versículo 11, nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Y para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Bien, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Lo que hacían los fariseos, y muchos de nosotros también podemos hacer. Aprisionamos la verdad en injusticia. O sea, cometemos injusticia y decimos que eso hay que hacer. Eso es la verdad ante los ojos de Dios, pero no tenemos un deseo ardiente de conocer al Señor, sino siempre hacemos muchas de las veces para nuestro propio provecho y no para el provecho de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17 que todo tenemos que hacer en el nombre del Señor, que para Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia, la palabra de Dios, a más personas. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, soy hermano en Jesucristo. Les invito a que le den suscribir a su canal. Recuerden también de compartir. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.